tiene que haber a la 0,54, simplemente es el despeje de la ecuación de Hazen-Williams. Y aquí me he olvidado, he vuelto a rehacer el ejercicio. Y aquí me he olvidado este 0,54. Bueno, con ese 0,54 todo está comprobado. Bien, ahora, ¿qué falta hacer después de la comprobación? Vamos a ver la línea piezométrica. Entonces vamos a ver en esta ocasión la línea piezométrica. Para ello voy a necesitar las cotas geodésicas. Necesito las cotas que te dan la topografía, la cota geodésica. Y las cotas geodésicas que me da la topografía, la cota en A, por ejemplo, es 100 metros sobre el nivel del mar. Digamos 2600, lo que fuese, ¿no? La cota en B, simplemente esto es académico. Voy a poner 110 metros. La cota en C, 115 metros. Y la cota en D, 120 metros. Entonces tienes todas las cotas, cota A, B, C, D, ¿no? Con 100 metros, 110, 115 y 120 metros. Tienes todas las cotas. Entonces la presión original, presión en el punto A, en presión en A, la presión va a ser igual entonces a 70 metros. Y se pide calcular las demás presiones, o sea, la piezométrica. Si tú tienes las líneas de presiones, estás entonces calculando la piezométrica. Entonces, cota piezométrica en A. La cota piezométrica en A, cota piezométrica en A, va a ser igual a los 100 metros más la presión, que es 70, esta presión. Aquí está. Entonces la cota piezométrica va a ser 170. A partir de esta cota piezométrica en A, voy a calcular las demás cotas piezométricas. Cota piezométrica en B va a ser igual entonces 170 menos lo que pierde carga en A y B. Vamos a ver lo que perdía carga entre A y B. Lo que pierde entre carga entre A y B es 39,20. Entonces menos 39,20. Esto es igual entonces 130,8 metros. La cota piezométrica en C va a ser igual a esos 130,8 que acabamos de calcular, menos lo que pierde. A ver, vamos a ver lo que pierde entre esos dos puntos. 7,72 menos 7,72 y esto va a ser igual a 123,08. Y la cota piezométrica en D va a ser igual entonces a estos 123,08 menos, ¿cuánto pierde? Voy a ver cuánto pierde acá. 304. La pérdida entre C y D es 304. Menos 3,04. Y esto es igual a 120,04.
Entonces tengo para dibujar las cotas piezométricas. Ahora me faltaría entonces las presiones, cálculo de presiones. Las cotas piezométricas entonces me sirven para calcular las presiones. Ya tengo la presión en A porque de eso he salido, 70 metros de columna de agua. Presión en B es su cota piezométrica, 130.8 menos su cota geodésica. Y su cota geodésica es 110. Esto va a ser igual entonces a 20.08. La presión en C va a ser igual a la presión aquí 123.08 que hemos calculado, menos su cota geodésica, y su cota geodésica es 115. Esto va a ser igual entonces a 8.08. Finalmente la presión en D va a ser igual entonces a los 120.04 menos su cota geodésica, no es 0,9, es 0,4. Menos su cota geodésica, y la cota geodésica es 120. Entonces esto es aproximadamente igual a 0. Y esto está mal que sea igual a 0 porque debería ser mayor o igual a 2 metros de columna de agua en cualquier momento, en cualquier red. ¿Ya? Esto casualmente me ha dado 0. ¿No es cierto? No siempre te da 0. Y de hecho tú debes apuntarle, ¿no es cierto? Se debe apuntar a que esto sea más que 2 metros de columna de agua. Siempre. ¿No es cierto? Aquí el 0 está medio maluco. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver eso. ¿Ya? Entonces, este en particular, este diseño va a necesitar que o perdemos menos a carga. Aquí está perdiendo mucha carga, mira, 39,20. Entonces aquí hay que hacer un cambio de diámetro para que pierda menos. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, si pierde menos aquí, ya voy a poder salir, no hay problema. Y esto se dibuja nada más, ¿no es cierto? Tú deberías poder dibujar estas cotas. Entonces, tienes la línea A, B, C y D. Un poquito hacia arriba va la línea. Así. En principio vas a tener, aquí vas a tener 120 metros y la cota piezométrica. Vamos a colocar en otro colorcito azulito, por favor. Entonces, vas a tener esto. ¿Ya? Entonces, es eso lo que vas a tener de cota piezométrica. Entonces, esto para mí ¿no es cierto? Y esto va a ser aquí. Entonces, esto es A. Aquí por aquí voy a tener B. Por aquí voy a tener el punto C. Y aquí obviamente voy a tener el D. Entonces, la presión, ¿no es cierto? La piezométrica tiene una presión, va a tener. Es aproximadamente de aquí va a venir. ¿No es cierto? Voy a tener la cota más presión, 170 metros. Y voy a tener de repente la presión en cero, ¿no es cierto? Esto está mal, un ratito. Esto tendría que ser la línea de línea piezométrica. La línea piezométrica. Y aquí, esto es la cota más la presión. Y aquí vas a tener 170, obviamente la cota más la presión. En el primero te ha dado 170. ¿No es cierto? Lo que está mal aquí es esta lineecita.
Entonces esa línea debería ser por ahí, ¿ya? De tal manera que la presión va a ser ahí, a cero. Ya, esa es la presión entonces. Control Z, vamos a poner. Así está bonito ahí. Entonces, aquí va a ser la presión en B. No se está notando. Voy a dibujar mejor, por favor, chicos. Ya la cota más la presión es 170 aquí. Ya. Ya. Aquí la cota más la presión es 170. Aquí la cota en A, tienes la cota en A, la cota en B, la cota en C y la cota en D. La cota en A es 100 metros, la cota en B es... ¿dónde está la cota en B? 110, un poquito más arriba. La cota en C es 115 y la cota en D es 120. Esas son las cotas geodésicas. O lo que ha sacado el topógrafo. ¿No es cierto? En verde está lo que ha sacado el topógrafo. ¿No es cierto? Entonces, hasta arriba, de aquí hasta arriba, tienes la cota más la presión. Entonces, lo mismo acá. La cota más la presión, lo mismo acá. La cota más la presión. Siempre estoy dibujando cota más presión. Y lo mismo acá. Cota más presión. Cota más presión, cota más presión, cota más presión. Entonces, eso siempre es la cota más presión. Solo que la presión en D es cero. Aquí voy a estar entonces con una línea, ¿no? La presión en C es 8 por aquí. Necesito la presión en B es 20 por aquí. Y la presión en A, la presión en A es 70. ¿No es cierto? Entonces, a partir de aquí, yo tendría que tener una presión en A, una presión en B, una presión en D, así, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener que dibujar más o menos por aquí. Y dibujamos. Ya, entonces, esta es la presión en B, esta es la presión en C, y la presión en D es cero, ¿no es cierto? Presión en D es igual a cero. ¿No es cierto? Perdón, aquí está mal escrito. Tiene que ser arriba esto. Esta es la presión en B. Esta es la presión en C. Y esta es la presión en A. Tienes la presión en A de 70, la presión en B, la presión en A es 70, ¿no es cierto? De ahí hemos partido 70 más 100, que son 70. La presión en B hemos encontrado que es 20, 20.08. La presión en C es 808
y finalmente la presión en D es igual a 0. Entonces la línea piezométrica, estos puntos, ¿cuánto sería este punto de la línea piezométrica? Bien dibujadito les va a dar esto bien bonito, 130.8, y este punto de aquí es 123.08, y este punto de aquí es 120.04. Entonces tienes la línea piezométrica se dibuja de esa manera. Tienes las cotas y tienes las presiones. Muy bien. ¿Qué pasaría si tengo un sistema en paralelo? Aquí voy a dibujar un sistema en paralelo. Ahí está. Ahí voy a salir y ahí voy a llegar. El caudal aquí para este ejemplo va a ser igual a 33.34 litros segundo. Obviamente también tiene que salir 33.34 litros por segundo por continuidad, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener una tubería de 6, las mismas tuberías, 6, 10, 1500, 6 pulgaditas. Control Z, vamos a poner mejor, mejor dibujadito. 6 pulgadas, 100 y 1500 metros. Este va a ser de 8 pulgadas, 8 pulgadas, 120 DC y 1200. Y este va a ser 10 pulgadas, 120 y 1400. Entonces, para, digamos, un poquito favorecer mi ejercicio, se está utilizando las mismas anteriores, 620 1500, 8 120 1200. Es esto. 6 120 1500, 8 120 1200 y 10 120 1400. Entonces estoy utilizando lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces 10 pulgadas, 120, todo eso estoy utilizando ahí. ¿De acuerdo? Entonces no hay problema. Entonces todo lo voy a convertir como la anterior vez académicamente a cm igual 8 pulgadas y además lo voy a convertir. Las pulgadas no me salen bien. Ocho pulgadas y el DM igual al revés. cm. DM es 8 pulgadas, es el diámetro. Y cm, aquí no lo voy a utilizar el C es el que me está valiendo acá, ¿no? ¿Qué es esto? Copy, este es cm igual 100. 100. Listo, ya tengo. Entonces ya tengo, encontramos el problema anterior, las longitudes equivalentes hemos encontrado. Ya, entonces las longitudes equivalentes ya están aquí del problema anterior. Veamos.
Aquí están sus longitudes equivalentes. ¿Ya? Entonces, todas estas son las longitudes equivalentes. Entonces, ya están encontradas estas longitudes equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, no habría problema aquí. Está mal esto. A ver si puedo. Si no puedo, no me voy a anotar. Mira, copy. Si puedo, si no puedo, lo vamos a copiar nomás. Ah, no se ha copiado. Bueno, ya las longitudes. Ahí está, ahí está. Las tengo. Entonces ya tengo las longitudes equivalentes y las he encontrado de manera similar. Aquí están mis longitudes equivalentes. Como he hecho todito, se vuelve a reutilizar. En este caso, entonces voy a hallar los caudales. Aquí. Aquí caudal 1. Aquí caudal sub 2. Y aquí caudal sub 3. Caudal 1, caudal 2, caudal 3. Ok. Necesito encontrar entonces los caudales. De acuerdo, yo sé que la suma de los caudales me va a tener que dar este 33 porque está entrando, solamente estoy repartiendo es 33.34. Entonces, aquí voy a decir que caudal sub 1 más el caudal sub 2 más el caudal sub 3 va a tener que ser igual a 33.34 litros segundo. La suma total va a tener que dar eso. ¿No es cierto? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer relación de caudales. Caudal 2 y voy a tomar como referente el caudal sub 1 y en estas a ambos lados voy a aplicar la ecuación de Hazen-Williams 0.28 por C por D a la 2.60 por H sobre L2, ¿no es cierto? A la 0.54. Y aquí lo mismo, 0.28 C por D a la 2.63 H sobre L1 a la 0.54. Bien, señores, pero todo está con la longitud equivalente, es decir, todo lo he llevado a diámetro 8 pulgadas, por eso tengo esta longitud equivalente. La longitud de 6 pulgadas traducida a 8 pulgadas es 434. La longitud de 8 pulgadas traducida a 8 pulgadas es 856 con estas particularidades, pero y la longitud de 10 pulgadas traducidas a 8 pulgadas es 336 metros. ¿Ya? Entonces, esas tienes las longitudes equivalentes, por lo tanto, todo esto es igualito, todito esto es igualito, ¿no es cierto? Y también las pérdidas de carga son igualitas, entonces puedo decir que esto va a ser igual entonces a L1 sobre L2 y todo elevado a la 0.54. Lo propio voy a hacer entonces para las demás relaciones, hecho Q2 sobre Q1. Tendría que ser Q2, Q3 sobre Q1, Q2 sobre Q1, ¿no? Q2 y Q3 sobre Q1. Esto va a ser igual entonces a L1
de la misma manera, ¿no? L3 a la 0.54. Operando exactamente de la misma manera que la anterior. Obviamente estoy diciendo que aquí el D es el diámetro equivalente de 8 pulgadas, por lo tanto estoy liquidando estos, ¿no es cierto? Y estoy liquidando las pérdidas de carga, porque sé que las pérdidas de carga son iguales, vayas por donde vayas, ¿no es cierto? Entonces, además, el mismo C, porque el C lo he convertido a 100. Antes era 120, el C, fuera C. ¿No es cierto? Está fuera C, fuera D, fuera 128, solamente quedó L, nada más. ¿No es cierto? Entonces, tengo Q2 sobre Q1, tengo Q3 sobre Q1. Entonces, aquí, si reemplazo sus valores, Q3 sobre Q1 va a ser igual a 2.404 y Q... No, 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 no. Q3 sobre Q1, sí, 3.98. Y Q2 sobre Q1 va a ser igual a 2.404. Listo. Ahora voy a reemplazar esto aquí. Y esto le puedo decir la ecuación sub 1. Entonces, reemplazando valores en 1, voy a reemplazar los valores en 1. Sería Q1 más Q2, pero en Q2 puedo hacer 2.404 de Q1, ¿no es cierto? Más Q3, pero en vez de Q3 yo puedo poner 3.98 de Q1. Y esto yo sé que es el caudal total, que es 33.34. Y de aquí lo único que me resta es despejar Q1. Entonces en este caso Q1 va a ser igual a 4.51. Q2, reemplazando en esta ecuación, si tienes Q1, encuentras Q2, va a ser 10.85. Y Q3 va a ser igual a 17.96. Sumado tendría que dar a los 33.34, voy a sumar. Esto sale alrededor de 33.92, más o menos igual. 33. No, 33.32 sale esto. Ok, voy a aceptar entonces. Y ahora voy a hacer la comprobación. De la misma manera que hago la comprobación, ahora sí que delta H por el camino que vaya tiene que ser el mismo. Si voy por el camino de 6 pulgadas, despejando de la ecuación de... Tienes que despejar de la ecuación... A ver. La ecuación es así. Q igual 28 C d a la 2.63 H sobre L a la 0.54. Entonces tenemos que despejar este delta H. Este, este delta H. Se despeja. Entonces primero tengo Q sobre 0.28
CD a la 2.60. Todo elevado a la 1.85, que es el inverso de 0.54 por L, igual entonces H, delta H. Entonces voy a utilizar esta ecuación con las originales. Ahora voy a poner C su original de C y D su original, en este caso 6 pulgadas. Pero ya tengo el caudal que pasa por 6. El caudal que pasa por 6. Q1 es 451. Con ese Q1 451 y sus originales de C y D y su original de L voy a encontrar delta H. Utilizando eso simplemente un reemplazo. Entonces delta H6 va a ser igual a 0.964. Delta H de 8 pulgadas va a ser igual a 0.965 y delta H de 10 pulgaditas va a ser igual a 96. Se supone que estos deben ser iguales, entonces está ok. O sea, en un circuito en paralelo, vayas por donde vayas, la pérdida de carga siempre es la misma, siempre es la misma. ¿Ya? Ahora sí. Ahora puedes encontrar la cota piezométrica en A y la cota piezométrica en B de la manera en que se te ha indicado. Entonces, eso es todo, muchachos. Y hasta aquí entonces tenemos ya la materia disponible para poder hacer el primer parcial con redes. Ya el día sábado tenemos la práctica con el ingeniero Denis Espinosa. Él va a hacer la práctica para tanques de agua. ¿Ya? Y lunes y martes ya tendríamos el examen parcial. ¿Ya? Estaba así planificado y seguimos con la misma planificación entonces para dar los parciales. Con esto, señores, habríamos terminado prácticamente casi toda la teoría en la materia. Queda el primer parcial. No se olviden que para poder habilitarse a que les corrija el segundo parcial, tienen que sacar como mínimo 25 en el primer parcial. Si no has sacado 25, has sacado menos de 25, no estás habilitado para el segundo parcial, pero sí para el final. Así que cuando tengan sus notas del primer parcial, van a ser grupos que yo llamo grupos preferenciales, aquellos entre aquellas personas cuyo parcial sea mayor que 25. ¿De acuerdo? Entonces, eso van a ser cuando sepan sus notas. Yo una Muy bien, preguntita. entre tanto, les agradezco mucho. Diga. ¿El examen va a ser presencial o virtual? Es que te cuento No, que estoy lejos de Cochabamba, estoy en La Paz, entonces quería saber si va a ser presencial o virtual, así para evitarme ya o prever. no estamos con cuarta pandemia y casi tenemos en Cochabamba las camas de terapia intensiva repletas. Ya he averiguado, entonces no vale la pena que yo les ponga en riesgo. ¿Ya? Inge, una pregunta. Si va a ser virtual, ¿va a entrar al examen los Excels que hemos hecho? En la parte práctica, claro. La parte práctica pueden utilizar, yo voy a suponer que tienen todas las herramientas como para trabajar, ¿de acuerdo? Ingeniero, una Ingeniero. consultita más. Dale.
Bueno, era sobre el examen. Uno va a ser examen teórico y otro va a ser examen práctico, ¿no? Entonces, el teórico sería el martes o... Está en el calendario, ¿no? ¿Cuándo es el examen teórico? ¿Te has fijado tu calendario o no? Sí, ingeniero, en sí el examen tendría, bueno, en el teórico indica el 20. Teórico es el 20. Sí, pero justamente vamos a pasar esa clase, la Ah, auxiliatura, este es el entonces, 20, estás con la auxiliatura, ¿no? Entonces es sí, 21 teórico, 23 práctico. pero el 22 sería, ¿no? 22 y Bueno, 23. 21 es Sunday, 22 lunes y 23 martes. ¿Ya? Ya, ya, ingeniero, está bien, gracias. Listo. El 27 estaríamos formando grupo, lanzando el proyecto. Ya está todo claro, ¿no es cierto? Lunes teoría, martes práctica. Muy bien, señores, Inge- muchas in- gracias. ingeniero, una cosita más. ¿No será que puedan pasar dos clases con el auxiliar? No, Solo una. pueden pedirle ahora al auxiliar, ¿cierto? El auxiliar, pero solamente el auxiliar está para darme la clase de tanques y nada más, ¿ya? Lo que pasa es que si no me voy a atrasar demasiado ya estamos a noviembre, en diciembre ya se viene, ¿sí? Está bien, Pero si ingeniero, depende del gracias. auxiliar, llámenle. Ya, el sábado está para dar la clase de tanques, ¿ya? Alguna otra clase más les podrá dar, pero eso es, no se olviden que él es un ingeniero y es un ingeniero de campo, es decir, el ingeniero Denis es mi mano derecha en casi todos los proyectos que tengo. Él me controla todos los proyectos, por lo tanto es un ingeniero de mucha experiencia en la parte práctica, ¿ya? Y también va a crear más reuniones porque esta reunión, la de hoy día, se ha llenado. Para el examen yo pienso que se va a llenar. En el examen obviamente se va a llenar, ¿no es cierto? Y voy a hacer, ya voy a configurar el Teams para que todos puedan entrar, porque si no, no va a dar. ¿Ya? Voy a entrar Si a la es computadora. si es por Meet, ingeniero, es que en Teams siguen votando a la gente, por más de que No, no, les no. haya reunido. Entonces, si fuera por Meet, Desde fábrica ya me están dando como tengo el Microsoft original, ya puedo pedir, que se llama asistencia remota y me lo van a copiar. está bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, Sí, diga. disculpe, yo tengo examen presencial el día martes a las 8 de la mañana y con el calendario salía que los exámenes eran sábado y lunes. No sé qué podríamos hacer. Nada. Tienes que elegir entre una materia y otra. Tengo que elegir ingeniero. Sí, porque no puedo. Mis horarios son mis horarios. No podría Estoy invertirse haciendo los dar exámenes, clases. No, o estoy sea, haciendo dar examen en el horario de clases. No es en otro horario. Si alguien tiene cruce y le sucede esto, lo siento. Esos son los bemoles de tener. bien, ingeniero. Bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos en el examen.